Hola chicas, este va a ser para Jean Yaman. Vamos a ver cómo está el día de hoy. Vamos a ver de diferentes maneras también. Sí, también está la tirada de la semana. Bueno, les pido por favor que si les gusta el video me regalen un like, que eso me ayuda un montón. Y bueno, si tienen ganas de suscribirse, se pueden suscribir también. Yo tenía mi cremita para las manos. Voy a ponerme la de mi hija. No, la tengo acá, perdón. Porque si no se me resbalan las cartas. Disculpen. A ver. El mago. La torre. Bueno, a ver. Digamos que al día de hoy no está muy contento con situaciones que están pasando en su entorno. Sí, en sus pies, obviamente tiene a su mujer, a la persona que él ama. Yo creo que estamos hablando de Jean y de Mel. Pero él, digamos que no está estable. Él está digamos, dado vueltas, no hay estabilidad, no está pasando un buen momento, ya sea por esta gira que está haciendo, que lo tiene cansado, o que hay cosas que él ve que no le gustan demasiado, pero bueno, el tema es expresarlas o no hacerlas si no le gusta. Este es el tema. Yo creo que también hay mucho cansancio acá. Creo que tiene que ver con la gira. Hay cosas que a él no le gustan. Hay una falta yo creo que tiene una falta de estabilidad. Que va a estar bien, sí, va a estar bien, sin duda alguna. A ver, más allá de que hay cosas que no gustan, que por ahí no están bien en esa gira, y él lo sabe, sin duda alguna, lo sabe, él igual, a pesar de todas las críticas, brilla igual, se relaciona con la gente. Y bueno, está haciendo algo que a él, honestamente, le gusta. No por ahí todo el tema de las discotecas, yo creo que eso lo tiene bastante cansado. Porque hay cosas que él ve que no le están gustando demasiado. Yo creería que él sí habló con alguien, puede ser con una mujer más grande acerca de este tema, pero ya digamos que ya es un hecho esto, ¿no? O sea, lo tiene que hacer y se acabó. Vamos a verlo a él. Está honestamente cansado. Yo creo que él tiene ganas de terminar con esto. Sí, en sus pies está el corazón. Vuelvo a repetir, hay gente que tiene alrededor
de dudosa procedencia, pero bueno, acá se recauda bastante plata. Sí, hay mucha plata que va a ir para los chicos. Esto es verdad, no es una mentira. Pero tiene ganas de tranquilidad. A ver, tiene ganas de tranquilidad y de encontrarse en un lugar tranquilo con su persona, ¿no? Acá estamos. Acá con Demet. Pero en una casa, está en forma íntima. Pero bueno, esto por ahí tarda un tiempito. A ver. Bueno, yo creo que más adelante, no ahora, más adelante, él va a tener que... va a estar tomando decisiones en su vida que le va a abrir las puertas hacia cosas nuevas. Pero esto falta un tiempo. Y me refiero, bueno, al tema de las discotecas, que salió me lo mandaron por Instagram. Sí, él está cansado, se lo ve muy cansado. Pero bueno, el tema es que salió una chiquita en una discoteca. A ver, ¿qué puedo decir acerca de eso? Que primero, los padres no sé dónde tienen la cabeza. Punto número 2, cómo la dejan entrar. Y él nunca jamás en la vida se iba o sea, esto va en detrimento de su imagen. Pero sabiendo como a él le gustan los chicos, jamás se iba a negar a tener una foto con esa chica, con esa nena. Digamos que prácticamente es una coerción lo que le hicieron. Más allá de que por ahí, que la cara es la de él y el que va a quedar mal es él. Pero que lo deje, primero, que los padres la lleven, que segundo, la dejen entrar. Es prácticamente coerción. Si él saben que tiene debilidad por los chicos. Y lamentablemente acá falló todo, pero la cara la pone él. Entonces, sí, claro, sí, está recansado. A ver, acá siempre hay cosas por atrás, ¿no? Él honestamente tiene ganas de estar en un lugar tranquilo, con su persona, pero bueno, por ahora no va a ser posible. No, no, no. Bueno, voy a dejar acá, las voy a mezclar y después voy a preguntar otra cosa. Ahora vamos a preguntar si va a ir a Cancia. Y ahí empieza el baile con el tema este que me tiene enloquecida, que sí, que no, que sí. No sé por qué me salen así. Bueno, estas las dejo acá. Y vamos a preguntar si él va a ir a Cancia. Y acá, bueno, vamos a ver qué sale.
ver. La fuerza, diablo, templanza, el carro. Parecería que sí. Y vuelvo a repetir. Esta tirada me volvió loca. Hoy la tiré a la tarde, me decía que no. Tiraba un par de cartas más y me decía que iba medio obligado. O sea, él está igualmente de espaldas, ¿no? Acá hay una especie de obligación. No es algo que él tenga muchas ganas de ir. Pero me salía como que no. Primero me sale que no tiene ganas, que no le interesa, pero me sale como una obligación. Después me salía que no quería ir, que no, que sí, que no. Y que siempre que tiraba un poquito más de cartas era como una obligación que él tenía. Sí, de hecho acá sale, ¿no? Acá está. Parecería que sí va a ir, yo diría que sí, no, no, sí. Pero juro por Dios que esto me volvió de verdad loca. No sé cuántos días son, si va a estar todos los días que es el festival, no tengo la menor idea de eso. Vamos a ver acá, bueno, otra vez esto, ¿no? Justicia, papa, el colgado, el carro. Sí, pareciera, por más que salga el colgado, ¿no? Pareciera como que es una obligación, ¿no? Que tiene que ir. Y sobre todo por esta carta que está en el medio, que es la justicia. Yo diría que aparentemente sí va a ir, y más allá de que me volvieron locas las cartas, hace una semana que me vienen volviendo locas, hasta hoy a la tarde, que me decían que no, pero después tiraba un par de veces más y me decían no, pero parece que sí, que tiene que ir porque es algo que hay que vender. Entonces yo diría que parece ser que va a ir. Bueno, yo creo que si acá no hay algo porque él no quiere ir, es por Francesca Chileni, pero hay que ver, a ver. Yo creo que a Francesca hay bronca, pero con las cosas que está haciendo, creo que le han llamado la atención. Sí que le llamaron la atención. A ver. Ella quiere ir. Ahora el tema es, ¿irá? Las cartas que me salen.
no son muy positivas. Hay que, como querer ir, ella quiere ir. Pero vuelvo a repetir, acá hay bronca con ella. ¿Irá Francesca? O sea, me queda, la verdad es que tengo muchas dudas a ver si ella va a ir. O sea, sería raro que no vaya, pero me sale como que hay bronca de verdad con ella. Yo digo para que no haga el ridículo, ¿no? Otra vez la luna, ella, fuerza, he colgado. A ver, puede ser que vaya, pero que le hayan llamado la atención y que se comporte. Por eso, o sea, a mí honestamente me queda una duda por la otra tirada, pero parecería que sí. Pero yo creo que hay bronca con ella, dentro de su círculo íntimo, y se tiene que comportar para ir. La verdad es que estas tiradas de Cans de ellos son bastante confusas. Yo diría que hay bronca con ella, que hay un gran llamado de atención. Prácticamente en las 3 tiradas me salió como que está todo mal con ella dentro de su círculo íntimo, o sea, y si va se tiene que comportar. Veremos qué pasa. Bueno, vamos a hacer la tirada de la semana y después seguimos. Bueno, les voy a mostrar las cartas para que las vean. No sé si se ven, porque no estoy acá, acá, acá. El 6 de bastos. Bueno, a ver. Acá lo que nos está hablando es, digamos que una diferencia de pareja por ahí, que puede ser que haya entre ellos dos en este momento, necesita un tiempo de reflexión. Volvemos a lo mismo que sale en otras lecturas, o sea, acá hay que cambiar cosas en esta relación para que la relación funcione. Sí, por ahí es un momento difícil que están pasando, pero sí se puede superar con reflexión y con comunicación. Pues me sale la sacerdotisa y el rey de bastos. Bueno, acá me hablan desde 2 personas. Sí, es una pareja. Pero es una pareja fuerte. O sea, los dos pisan fuerte, los dos tienen su carácter. Me hablan sobre todo de una pareja de poder, ¿no? O sea, no poder político, sino es una pareja poderosa. Ella, si me preguntan a mí, con el mayor de los respetos, está más espiritualmente evolucionada por ahí que él. Actúan de diferente manera. Ella por ahí se calla las cosas. Es una persona que tiene una sabiduría interna, se calla las cosas y él va, pum, al choque, digamos. Tienen maneras diferentes totalmente de ser. Lo manifiestan de manera diferente. Él es muy impulsivo, a veces puede llegar hasta parecer soberbio de lo impulsivo que es. Y ella se calla. Pero es una pareja que se entiende bien, es una buena pareja. Acá después tenemos esta combinación que nos habla de un final feliz, de éxitos, de frutos. También puede ser laboral, pero también habla de un amor correspondido. Y si es en trabajo, es un trabajo que llega. Después
Acá sí va a haber tensiones en el trabajo, va a tener tensiones. Esto puede hablar de Cans o puede hablar de también del trabajo que está haciendo ahora en las discotecas. Sí, si bien eres un hombre dominante, le cuesta trabajo por ahí enfrentar y decir las cosas como son. ¿Que lo va a hacer? Sí, lo va a hacer. Eh, También acá nos habla una victoria sobre un dolor. Hay que. Si él quiere estar con ella, acá él se tiene que esforzar, ¿eh? Esto es así. Ella no es una chica de 20 años, es una mujer. Y él se va a tener que esforzar para estar a la altura de ella. Y no me refiero, y no lo estoy diciendo de mala manera, sino que una relación madura igualitaria, o sea, que los dos estén en el mismo nivel, ni ella abajo, ni él arriba, ni él abajo, ni ella arriba. Pareja, o sea, iguales. A eso me refiero, como deberían ser todas las parejas, pero bueno. También puede ser acá que haya algún conflicto, que se enojen injustamente, pero no hay problema porque acá se superan los dolores, los obstáculos y las cosas van a llegar con su recompensa. O sea, vamos a ir el 6 de bastos, siempre nos está hablando de victoria. Más allá de todos los obstáculos que haya que pasar, acá me está hablando de victoria. Vamos a aclarar algunas cartas por ahí. Puta madre, se me cae el 6. Ah, 6 de espadas, no. Pensé que era el 7, dije, no puede ser. A ver. Sí, yo creo que acá hay un festejo, porque es un 4 de bastos. A ver, ¿puede ser de trabajo? Sí, puede ser de trabajo. Pero también el 4 de bastos nos habla de compromiso. De hecho, a veces se asocia también hasta con una cama. En otras cartas está representado como 4 palitos, como si fuera que abajo hay una fiesta, puede ser una fiesta también a veces o familiar o nupcial. Yo no estoy diciendo que se vayan a casar, pero sí que hay un festejo, que hay un entendimiento. También puede hablar de trabajo, sí, pero yo a veces me lo relaciono más con el tema de pareja. Está la emperatriz acá también y los enamorados. Uy, qué lindo. Bueno, acá justo, que nos dice final feliz, éxitos, fruto, amor correspondido. Todo me queda como que está, en realidad está hablando de amor. Bien. Y cuando yo digo las espadas con el 3 de espadas, o sea, puede ser que cosas que se hablan en el trabajo, ahora igualmente lo voy a aclarar, pero también hay cosas que aclarar en la pareja, porque si no se aclaran, si no se hablan, no, esto no puede prosperar. A ver. Un 10 de espadas, un 7 de espadas y la gran flauta. Yo vuelvo a repetir acá. Bueno, acá puede ser que me esté hablando de trabajo. Puede ser que algo. Y esto es la de la semana. A ver, puede pasar en esta semana o puede pasar más adelante, pero vuelvo a repetir que acá alguien lo va a traicionar y acá hay algo que se finiquita. Sí, con un 10 de espadas hay algo que se termina, pero por una traición. Puede pasar más rápido de lo que uno piensa esto.
¿Que es algo que le va a doler? Sí, porque es gente de su confianza la que lo va a traicionar. Le va a doler. Ajá, es gente que él conoce hace mucho tiempo. Esto le va a doler. Y en el que él depositó su confianza. Voy a sacar un par de cartas más. Entonces, lo más probable es que sea a nivel de trabajo. Y con plata, obviamente con plata. Igualmente no se olviden que todo lo que a él lo puedan llegar a traicionar, la cara visible siempre es él. Y siempre el que va a tener que salir a dar explicaciones. Y el que va a quedar mal parado, aunque se den las explicaciones y se aclaren las cosas, es él. Y es una lástima. Yo creo igualmente que él va a salir triunfante, pero, o sea, el porrazo se lo va a comer igual. Sí, acá hay discusiones, o sea, conflictos internos. La luna, la rueda de la fortuna. Bueno, va a estar triste por un tiempo cuando esto pase. Y acá está la justicia y la torre. Puede ser que esto llegue a la justicia también. Puede ser. Él creo que se va a estar alejando por ahí de algunas personas. Le va a doler, sí. Va a estar un tiempo mal también. Pero bueno, a veces es necesario. Sí, esto es una sociedad donde hay dinero y donde puede llegar a ser traicionado. Esto es una sociedad. A ver. Quiero ver un poquito más, chicas. Bueno, va a estar un tiempito le va a doler bastante. Pero después yo creo que él se va a reponer, casi le queda el sol de última. Bueno, a la tirada de la semana quise aclarar porque a veces no aclaro y quedan las cosas flotando. Entonces para que no queden las cosas flotando, las quise aclarar. Porque como hay un mundo de posibilidades, en realidad cada carta tiene muchas combinaciones. Puede ser una cosa, puede ser la otra. Entonces digamos, yo reconozco que mi error es a veces dejarlo flotando. Entonces para que no pase eso, en esta vuelta lo que hice es aclarar. Bueno, yo voy a preguntar algo, no voy a dar nombres, pero perdón, no tengo acá escrito. Voy a preguntar por 3 personas. O 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a agarrar esta. Uno, dos, tres, 4, 5. Voy a tirar 2 cartas más acá,
acá. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me faltaría un masito para tirar por la última persona, que ahora voy a preguntar. Bueno, voy a decir algo. Las personas, todas las personas que lo están rodeando, en mayor o menor medida, sacan su rédito y no es que estén con él porque lo quieren, lo aman, sino que cada uno tiene su quintita. Esta es la verdad. Hay dos personas que están en sociedad con él, que sí, ahí hay una traición. Yo no sé si... Hay una que es muy fuerte, que es la última, que la verdad no viene bien. A ver, voy a preguntar por otra persona. A ver, todos quieren sacar su tajada y son personas que él realmente aprecia, ¿eh? Y es como si fueran una familia para él. Lo que pasa que lo que no se da cuenta es que no es su familia y que no lo quieren bien. Él los quiere, pero ellos no los quieren bien. Puede venir de dos frentes esto. De dos puede ser, no, yo no sé cuántas sociedades tiene, pero pueden llegar a venir de dos sociedades. Una suena más fuerte que la otra. Igualmente en las dos hay cosas irregulares que tendría que ver. Bueno, evidentemente todos quieren sacar su tajada. Voy a preguntar por su fundación, cómo va a andar, qué es lo que más importa en este momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiene que tener especial cuidado con su fundación. Y ahí dejo el tema. Pero tiene que tener especial cuidado con esto. Bueno, a ver. Cuando eso pase, cuando pasen las cosas, veremos quién se queda al lado y quién no se queda al lado de él. De a poco, esto puede ser que se vaya limpiando el camino. Esperemos que sea lo más pronto posible.
Obviamente toda esta gente no les conviene que Demet esté con él porque se les acaba el negocio. Esto es clarito como el agua. Lo de Viola como el Mar 2 viene medio, digamos, medio retrasado. No sé para cuándo está previsto esto, pero yo diría que viene como medio retrasadito, con problemitas ahí adentro, ¿eh? No sé qué clase de problemas habrá internos, no sé si es luz, Mediaset, ya no sé ni cómo se llama eso. Pero parecería que hay algún tipo de problema interno ahí. Otra vez se me cae la torre, porque iba a volver a preguntar. Esto no es casualidad. Pero yo diría que hay problemas ahí. Y la verdad es que no sé para cuándo está previsto, pero parecería que puede ser que se retrase un poco. Porque problemas hay. Pero parece que son problemas bastante serios. Otra vez el diablo. Fuerza, la torre. Yo pregunto, ¿ya está la fecha de esto? Porque si yo saco 5 cartas parecería que esto no se graba. Y si no, hay retrasos. Acá hay problemas internos. Para mí, de verdad lo digo, para mí hay problemas ahí adentro. Y puede ser que se retrase o no sé qué va a pasar ahí. No sé qué va a pasar, honestamente, con eso. Ahora me preguntaron otra vez por Sandokan. Vamos a ver, pero para el 2024 falta un montón. Vamos a ver qué es lo que dicen hoy las cartas. Pero esto es para tirarlo más adelante. Hay una posibilidad que se grabe, no voy a decir que no. Voy a decir que sí. Pero las cartas son positivas. No, o sea, estaría mintiendo si diría que no, pero para el 2024 falta mucho. Yo pregunto Sandokan y Mariana, parecería que sí, que todavía es una idea que sigue por ahí en pie. No sé quién la va a hacer, honestamente no tengo ni idea. Pero sí, es algo que hay posibilidades, honestamente sí, pero igualmente yo digo que falta mucho para el 2024. Otra pregunta que hoy me hicieron es quién es más fuerte, si él o ella. Hoy salió clarito en las cartas. ¿Es una pareja fuerte? Sí. En la tirada de la semana. Lo que pasa es que ella tiene un trabajo espiritual que por ahí él todavía no lo tiene. Entonces yo diría que si bien los dos son fuertes a su manera, ella es más fuerte por ahí espiritualmente que él. Entonces esta es la respuesta que doy con todo respeto, sin menospreciarlo a él, pero es lo que sale en las cartas.
La otra pregunta es si alguna vez va a sacar a esta gente, a ver, Roberto y Francesco de su vida, a ver, atención, calculo yo, vamos a ver si los va a lograr sacar. Yo les digo que él los aprecia, pero a ver, bueno, la muerte, el carro. Yo creo que sí, creo que en algún momento va a haber personas con las que, sobre todo me quedan estas cartas, ¿no? Personas con las que él va a romper lazos, sobre todo si la tiene cerca a ella, porque ella es la fuerza de él, es la que es su estrella, su norte, y es la que por ahí le pone la cabeza en su lugar. Pienso que sí, que en algún momento lo va a hacer. No sé si con todos, yo pregunté por el grupo, tal vez no con todos, pero con algunos sí va a romper relación. Y de hecho hoy también salió. Es un sufrimiento viajar a Cannes para él. Es un sufrimiento, pero un sufrimiento total y absoluto. Pero es algo, una cuestión de trabajo y de dinero y de contrato. Bueno, ¿qué puedo decir? Es lo que me sale siempre. Les voy a preguntar, como las chicas los ven cansados, voy a preguntar un poquito por su salud. Bueno, acá pregunto por ellos dos, me sale el sol en la cabeza y ella en los pies. Digamos que su pensamiento es re lindo. El sol es una carta re linda. Bueno, y el corazón, chicos, y acá la estrella. Yo pregunté por amor, totalmente, totalmente. Hacia acá, si acá no hay amor, ¿dónde lo hay, no? Bueno, me alegro, la verdad me alegro. A ver.
quería ver otra cosita que no me está saliendo en este momento. Pero bueno. Y ahora iba a preguntar, eso estaba buscando, ¿dónde está el árbol? Por su salud. Vamos a preguntar por la salud de él, que lo ven cansado. Bueno, vamos a ver cómo está. Está pensando continuamente en el trabajo. Digamos que yo no diría que está mal de salud. La verdad es que no. Para nada. Yo pregunto por salud y me salen otras cosas. No, diría que está bien. Sí, solamente puede ser que a veces coma mal o le duela un poco el estómago y bueno, y siempre está... Toma, que está cansado, está cansado. O por ahí toma un poco, pero tampoco es que lo veo como otras veces, ¿no? No lo veo mal. Sí, por ahí que está muy, muy, muy agotado. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? A ver. Bueno, si hay posibilidades que ellos estén en un futuro como pareja, sí. Hoy es un no, porque hoy hay cosas que faltan procesar entre ellos y sobre todo ella. No es que, a ver, no es que haya una ruptura, nada. O sea, la torre no siempre es una ruptura, sino son cambios. O sea, acá la pareja necesita cambios. Pasado está ella, la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna a veces habla de destino, de karma, de vidas pasadas. Y acá todas las cartas que me salen son muy parecidas a las que le salieron a ella hoy. Yo digo que es un sí, que el potencial está, que hay que hablar, que hay que arreglar cosas, que hay cambios de paradigma en la pareja, pero desde los cimientos, porque la torre es tirar también todo lo viejo y construir sobre ese terreno limpio algo nuevo. Entonces, esto es lo que hay que hacer, tirar todo lo viejo, todo lo que nos sirva y construir sobre ese terreno. O sea, que no se asusten, porque no...
Ahora, yo todavía lo que sí tengo la duda es si es que va a ir a Cannes o no, porque me volvió loca toda la semana el tema de... A ver, ¿dónde las tengo al derecho? Sí. El tema de si voy, no voy, voy, no voy. Hasta hace un rato, lo juro por Dios, que tiraba y me decía que no. Después me tiraba que no, pero sí porque era una obligación. O sea que todavía estoy en duda y me sorprende lo de ella también. Así que vamos a ver qué pasa. Ah, la pregunta era si, cómo le va a ir. Voy a agarrar estas que están un poquito más nuevas. ¿Cómo le va a ir a Viola en Cannes? Yo calculo que tendrán que ir igual. Pero la verdad es que me volvió re loca. Porque evidentemente las energías son tan fuertes que de él que no quiere ir, que siempre sale más un no que un sí. Pero parece ser que, bueno, puede ser que sea una obligación que vaya. Igualmente yo creo que ella tuvo un estate quieto, de parte de su círculo íntimo. ¿Se va a vender? Sí, pero no por ahí tanto como ellos pretenden que se venda. No voy a decir que no se va a vender porque estaría mintiendo, no por más que salga la torre. Va a haber negociaciones, sí, pero no, yo vuelvo a repetir, no creo que por ahí se venda como ellos pretenden que se venda. A ver. Uf. Yo acá, uy, pucha. Yo digo, ¿no? Que si Viola como el Mar 2 se hace, que honestamente aparentemente se va a hacer por lo que sale en las noticias. A mí en las cartas me sale que hay serios conflictos, por lo menos hoy por hoy, puede ser que se resuelvan, que hay conflictos internos ahí. Acá me queda la torre, de hecho. Si esto se hace, obviamente no se van a llevar bien, ¿no? No se van a llevar bien, para nada. Acá no hay una buena relación entre ellos, no sé, o sea, él no la puede ni ver a ella, pero lo raro es que ella no me está apareciendo acá. Es lo raro, siempre aparece y hoy, ¿verdad? Y hoy no me está apareciendo. Es bastante extraño. Acá está ella. Ella con la muerte. Ajá. Bueno,
ella me está apareciendo con la muerte. A ver, puede ser que, vuelvo a repetir, que haya conflictos, que acá alguien le haya dado en estate quieto. Yo no sé qué pasa en esa grabación, honestamente. No sé para cuándo está prevista. Vuelvo a repetir, no sé si se va a hacer, porque me sale mal. Como que hay muchos conflictos, pero esto es hoy. Tal vez esos conflictos se arreglen y se haga la grabación. Entonces puede ser que se demore un poco. Si eso se llega a dar, obviamente no se van a llevar bien. Creo que hoy por hoy ella tiene una bajada de línea interna muy fuerte, como quédate en el molde. Deja de hacer ridiculeces, pero bueno, me queda la duda. O sea, honestamente lo digo, me queda la duda. Más adelante lo volveré a preguntar, porque esto es la información que baja hoy. Puede cambiar, puede ser que haya conflictos. No sé, acá parecería, puede ser que haya alguna parte del contrato que se pueda llegar a romper también, que él pueda llegar a romper. Veremos qué pasa. Hoy la verdad que es una tirada bastante confusa. Evidentemente hay conflictos, hay negociaciones que se están haciendo en este momento. O puede haber empezado la semana pasada y están en negociaciones. Pero parece, yo diría que hay negociaciones en medio. Inclusive yo pregunté por Jan y yo creo que hay negociaciones de él. Así que veremos qué sucede. Bueno, vamos a hacer una tirada general para él. Por eso hay cosas que me quedan dudas y no les voy a mentir. Cuando me quedan dudas, me quedan dudas. Acá yo no estoy preguntando por amor ni nada, estoy preguntando en general. Creo que hay conflictos dentro de lo que puede ser contratos, puede ser trabajo. Hay palabras, se están negociando y con palabras duras. Yo creo que él va a viajar. También se va a estar alejando de ciertas personas, de ciertas cosas. Acá sí veo un viaje y puede ser un viaje al exterior. Déjenme ver un poco esto, ¿no? Manuel tiene que defender lo que es de él. Hay un hombre, evidentemente se va a terminar una relación. Sí, y es un hombre con el que tiene contratos de trabajo. Y a veces puede llegar a considerar familia. Para Jan, a futuro, vienen éxitos. Muchos éxitos. Va a estar brillando, va a estar triunfando. Va a tener contratos de trabajo nuevos. A ver, otra vez la traición. Sí, la traición es con trabajo. Vuelvo a repetir. Hay gente que él tiene muy cerca. Acá va a haber conflictos. Y otra vez me vuelve a salir que es con gente conocida de antes. Me vuelven a... O sea, agarré otro mazo completamente diferente.
y me vuelve a salir lo mismo. Es gente que él tiene cerca, gente conocida de él, muy conocida, que él realmente la tiene en estima, pero bueno. Y acá en el amor bien, bien, sobre todo más a futuro. Re bien. Bueno, me re alegro. Lo sí lo que lo veo es cansado. Con algunas cosas no está conforme, no está de acuerdo, pero no dice nada. Que también él se cuide un poquito la salud porque, a ver, el cuerpo pasa factura. Acá también alguien que él conoce de antes, con trabajo, alguien lo va a traicionar, se va a poner triste. Acá hay discusiones también. Voy a aclarar algunas cartas. Entonces puede ser un hombre grande que se la da de muy correcto, muy bueno y casi paternal con él, el que lo va a traicionar. Vamos a ver. Sí, se va a estar alejando de algunos lugares, ¿no? Y va a estar tomando decisiones también. A ver, él propuestas de trabajo tiene un montón, pero él también él tiene que creer. O sea, su autoestima tiene que subir. Él no es, vuelvo a repetir, no es un chico de calendario, él tiene mucho potencial. Lo que pasa es que tiene que creer en sí mismo. Si él no cree en sí mismo, estos potenciales no se van a abrir. Tiene que dejar de escuchar malos consejos de personas que tienen a su alrededor y dedicarse y empezar a hacer cosas nuevas y sobre todo confiar en sí mismo. No que porque a él lo quieran y se sienta como familia, piense que esa gente realmente lo quiere. La gente lo quiere y lo va a querer por lo que él es, ya sea porque es buena persona, porque ayuda, porque es buen actor. Entonces él es una persona que es querida, pero él tiene que querérsela y también que él tiene potencial para más, pero se la tiene que creer. No tiene que dejarse llenar la cabeza por el diablo y los diablitos. Porque si no va a quedar ahí como estancado. Y es una lástima porque el potencial que tiene es enorme. Y otra vez me sale esto de la traición. Pero bueno, punto. Siempre sale más o menos lo mismo. Creo que aclaré bastante. Vamos a sacarle unas cartitas del oráculo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a sacar una de las dos. Bueno, es esta. A ver. Bueno, vamos a ver la que le salió.
la 21, que es esta. Y después le salió el Dark 26. Vamos a empezar con la 21. Consanguinidad. Algunas personas nos hacen sentir como en familia, tanto si comparten nuestra misma sangre como si no. A veces los amigos pueden estar más cerca que cualquier pariente. ¿Por qué nos atraen los mismos intereses y valores? ¿Quiénes son estas personas en tu vida? ¿Le estás dando suficiente tiempo y atención? Acércate a tu alma gemela. Confíale tus esperanzas y temores más íntimos. Has tenido guardadas muchas cosas en tu interior demasiado tiempo. No estás solo. Qué gran verdad. Estamos acá, ¿no? Corazón con corazón. Y es verdad, se guarda todos sus sentimientos para adentro. El Dar, la 26. Dice, no estás recibiendo con gratitud ni valorando a la persona que te da y comparte contigo lo que tiene. Ábrete a dar lo mejor de ti, solo estás pensando en recibir. Agradece las oportunidades que te plantea la vida, los escenarios. Quizás no eres consciente de las experiencias que otras personas han tenido que vivir para poder ofrecerte eso que te parece tan poquito. Ábrete a dar lo mejor de ti mismo. Otra vez está hablando de abrirse, que siempre es lo que a él le cuesta, ¿no? Y que salió en otras tiradas. Ábrete a dar lo mejor de ti, aunque el otro no te pueda pagar tanto como esperas, o el otro quizás no te pueda corresponder como te gustaría. Ábrete a dar lo máximo. Lo que le das a tu hermano es a ti mismo al que se lo das. Lo que le quitas es a ti mismo a quien se lo quitas. Miedo, envidia, victimismo y posponer responsabilidades pueden estar activos en tu vida en este momento. ¿Estás comparándote con otros? ¿Crees que ellos han tenido más suerte? ¿No será que ni lo intentas? ¿No será que tienes miedo al fracaso? ¿Tienes inseguridades financieras? Para de autosabotearte e interrumpe esos discursos en tu mente. Nadie se está aprovechando de ti y nadie ha tenido ventaja. Deja de compararte. Cuéntate una nueva historia, alégrate de los éxitos ajenos. Ábrete a dar lo mejor de ti mismo y el éxito te esperará a la vuelta de la esquina. Eres amado por la vida y esta no cesa de ofrecerte oportunidades. No tengas miedo a dar lo mejor de ti, independientemente de lo que hagan los demás. Trata de aprender de ellos en lugar de rechazarlos. Tienen mucho que enseñarte. Bueno, es lo que estaba hablando recién, parece mentira. Muchas veces él entra en el victimismo, es verdad. Se compara también, es inseguro, tiene miedo, se autosabotea. Esto es una gran verdad, es lo que estábamos hablando hace un ratito. Bueno, a mí el oráculo son cosas, a veces el oráculo habla más que todas las cartas del tarot juntas. Esto es lo que estábamos hablando recién. Bueno, chicas, espero les haya gustado. Lamento por ahí no ser más clara en el tema de Cans, porque me sale sí, no, sí, no, sí, no. Honestamente pienso que hay por ahí unas ganas de no ir. Yo creería que va a ir, pero está confuso, no les voy a mentir, creería que sí. Y con lo de Viola lo mismo, pero esto es esta semana, esto es la energía de hoy. Después lo veremos más adelante. Pienso que hay algún tipo, puede ser alguna renegociación o cancelación, o hay algún conflicto ahí que está pasando. Veremos qué pasa, después lo volvemos a hacer. Así que les mando un beso grande y hasta la próxima.